Gonzalo Guillén es periodista colombiano, productor de un documental que ha sido rodado en esa zona. Se llama El río que se robaron y a esta hora nos acompaña. Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Sí, buenas noches. Mucho gusto. Muchas gracias. Hola, Gonzalo, quisiera que usted nos ayude a entender, y también para todos los televidentes del resto de la América Latina, las condiciones geográficas en las que se encuentra ese territorio, el territorio donde viven los wayuu, y además de eso, ¿qué han estado enfrentando ellos en estos últimos años? Y que usted, bueno, ya tiene más de 10 años en esa investigación, tenemos entendido. Adelante. Bueno, sí, La Guajira es la península del norte de Colombia, es la zona más septentrional de Sudamérica. La mayor parte de esta península, que es un desierto, le pertenece a Colombia, otra parte le pertenece a Venezuela. Y esa es el territorio de la nación wayuu, una cultura prehispánica que por las condiciones de la zona, que es una zona desértica donde no llueve, el único río que tienen es el río Ranchería, y ese río para regar las fincas de la parte sur de esta zona, que son de los poderosos mafiosos que crecieron durante la era del genocida Álvaro Uribe Vélez, se robaron el río, lo metieron todo el agua en una represa en las montañas y solamente le dan agua a los mafiosos en sus fincas de arroz y palma africana, y más adelante al Cerrejón. En adelante del Cerrejón para adelante, como se puede ver en las fotos satelitales incuestionables que muestra el documental, ahí ya no corre agua. Le quitaron el agua a toda la población wayuu, y la consecuencia de eso son alrededor de 14.000 niños muertos de inanición y de sed, 37.000 niños en estado de desnutrición. Todos los días están muriendo 2, 3 niños. Hay una epidemia de tuberculosis endémica pues en las mujeres, y los expertos advierten que se está exterminando a la población wayuu porque le hicieron la peor infamia que se puede cometer contra un pueblo, y un pueblo pobre, que es quitarle el agua. Es como lo que hacía Hitler, que es meter a una población en la cámara de gas, es más o menos lo mismo. Ahora, Gonzalo, ese documental que usted rodó, El río que se robaron, va a ser utilizado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Eso qué representa para usted, que ha hecho esa investigación, y para el pueblo wayuu, que difícilmente iba a ser escuchado por la comunidad internacional? Y bueno, a raíz del documental, cuando lo estuve rodando, lo estuve editando, preparando, contacté a los líderes indígenas con la abogada Carolina Sáchica, que es la directora del Consultorio Jurídico Popular de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Ella hizo las medidas cautelares en nombre de la comunidad wayuu, se presentaron, las admitieron. La principal prueba judicial que hay, digamos, es el documental. La comisión pedirá otras pruebas, probablemente le pida algunas explicaciones al gobierno, y de parte de la demanda también va a haber importantes testigos que van a hablar y a demostrar que lo que se está diciendo es cierto, es tangible, es fotografiable. En el documental se ve perfectamente, y esperamos que la orden se dé, la orden de abrir las compuertas de esa represa miserable, que el agua corra de nuevo por el río, que los indígenas puedan acceder a ella, y además se pide que le ordenen al gobierno colombiano alimentar a los indígenas y no dejar que en ninguna finca de ningún mafioso o no mafioso, ni ninguna mina de ninguna clase de yacimiento pueda usar una sola gota de agua hasta que no esté satisfecha la población humana, como lo ordena la legislación colombiana, como lo ordena la legislación internacional y como lo ordena la moral. Ahora quiero preguntarle a usted también como colombiano, ¿cómo puede entenderse que Colombia, teniendo una de las 5 economías más activas de toda la región, esté enfrentando una cifra como la que usted nos narraba hoy, cerca de 3 niños que pueden estar muriendo al día solamente en la zona de La Guajira? Y no hablemos del Chocó, donde se presenta también una situación difícil en el Pacífico colombiano. Hablemos nada más de La Guajira, donde usted tiene esa investigación que ha realizado. ¿Cómo puede entenderse entonces que un gobierno permita que eso pase con algunos de sus ciudadanos? Pues vea, el Cerrejón, o sea, los 3
grandes puntos de explotación del Cerrejón son la mina de explotación a cielo abierto más grande del mundo. Es uno de los grandes abastecedores de carbón de Europa, que venden ese carbón como energía limpia, siendo que lo que están vendiendo es la muerte y la sangre de una nación que se está muriendo, una nación indígena. El Cerrejón paga al año a veces más de $1.000 millones en regalías, perdón, por el uso del carbón, y en regalías a la región les han llegado más de $1.000 millones en los 30 años que lleva la mina para una población de 500.000 habitantes. Y todo ese dinero, más de $1.000 millones, se los han robado en su totalidad, absolutamente. Las comunidades indígenas siguen viviendo como viven las comunidades de los peores sitios más atrasados del África. No tienen energía, no tienen salud, no tienen educación, no tienen caminos, no tienen absolutamente nada. Es más, no tienen carbón. Viven al pie de la mina más grande del mundo en carbón a cielo abierto y no tienen carbón, y están sobre los yacimientos de gas que abastecen a toda Colombia y aparte de Venezuela, y no tienen gas. Tienen que cocinar con pequeños pedacitos de madera y unas piedras. Y pues está exterminando esa nación, que es un estorbo. Además, la dejan exterminar y la quieren exterminar porque es un estorbo para las grandes compañías que quieren explotar aún más, porque debajo de ese lecho seco del río Ranchería hay 550 millones de toneladas de carbón de todo ese gran yacimiento que hay ahí. Y entonces quieren quitarles eso y acabar a esta gente, matarla, exterminarla y que se muera como se están muriendo. Gonzalo, ¿cree usted que le queda tiempo a esa zona de La Guajira? Es decir, si no se toman medidas determinantes en corto tiempo, ¿esa población puede seguir en las condiciones en las que está por muchos años más, o definitivamente pudiera desaparecer esa etnia guayú que vive en esa zona de Colombia? Es decir, por ejemplo, los médicos pediatras, los pocos médicos pediatras que de manera humanitaria atienden a una parte de la población, pues de una forma completamente insuficiente, pero que estudian el tema, dicen que la población guayú está en vías de extinción. Expertos en medio ambiente también, que saben pues exactamente cuáles son las consecuencias de que a una comunidad le quiten el agua. Es decir, yo creo que en menos de 20 años ya no va a haber guayús, va a haber gente de La Guajira que pudo salir a vivir a otras partes, a vivir en los cinturones de miseria de las ciudades, como ya están muchos guayús, por ejemplo, en Maracaibo, y los que estén en La Guajira se van a morir, porque es que es una zona donde no llueve, ahí nadie puede esperar agua lluvia, y el único río que hay se lo robaron, es que se robaron un río, ese es el colmo de la miserableza humana, es lo más espantoso que uno se puede imaginar. Bueno, ahí está Gonzalo Guillén, periodista colombiano, productor del documental El Río que se robaron. Muchísimas gracias, Gonzalo, por su tiempo para Telesur. Hasta pronto. Gracias, muy amable. De esta manera finalizamos nuestro segmento al fondo de la noticia. Vamos a